En este capítulo vamos a estudiar los circuitos CA en paralelo. Al igual que pudimos aplicar los principios de los circuitos CC en serie a los circuitos CA en serie. Las reglas y las leyes que se aplican a los circuitos CC en paralelo también podrán ser aplicadas a los circuitos CA en paralelo. Comenzaremos estudiando el comportamiento de la corriente en este nuevo tipo de circuitos. ¿Estás listo? Cuando se trata de circuitos de corriente alterna en paralelo, existen 4 combinaciones posibles de resistores, capacitores e inductores. La figura muestra las dos primeras. El primer circuito se conoce como RL, el segundo es un RC. Las otras dos son las que se muestran ahora. Se trata de un circuito LC y un RLC. Como un circuito RLC incluye todas las condiciones posibles, nuestras explicaciones y ejemplos se basarán en circuitos de este tipo. Igual que en los circuitos CC en paralelo, el flujo de corriente en cada rama de un circuito CA en paralelo depende de la oposición que le ofrece esa rama en particular. Es decir, los valores de las corrientes por cada ramal suelen ser diferentes. Observa detenidamente las ondas de cada parte del circuito mostrado. Observa además que en la rama inductiva la corriente está trazada a 90 grados con respecto al voltaje. Mientras que en la rama capacitiva la corriente está adelantada a 90 grados respecto del voltaje. Es decir, las ondas de corriente, además de diferentes, están desfasadas entre sí. Es importante hacer notar que las ondas de voltaje son tomadas como referencia para definir la fase de las de intensidad de corriente. Pues como veremos en la siguiente lección, las ondas de voltaje en un circuito en paralelo son iguales y están en fase. Como las ondas de corriente en cada rama de un circuito CA están desfasadas entre sí, la intensidad total se obtiene de su suma vectorial, tal como te muestro. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuál es la intensidad total que circula por el circuito de la figura si las corrientes individuales son las siguientes? Haciendo las sustituciones correspondientes, encontramos que la corriente total IT es igual a 6.4 amperes. ¿Ves que no es complicado? Realiza los ejercicios de esta lección e inmediatamente pasa a la próxima. ¡Nos vemos! Pasemos a hablar del comportamiento del voltaje en los circuitos de corriente alterna en paralelo. ¿Me acompañas? Observa en la figura que en un circuito de CA en paralelo, el voltaje total y las caídas de tensión son iguales y están en fase. Esto es similar a lo que ocurre en los circuitos CC en paralelo, ¿te acuerdas? Por ello, ET es igual a ER, que es igual a L, que a su vez es igual a S. Esta es la razón por la que en la lección anterior dijimos que las ondas y los vectores de voltaje en un circuito de CA en paralelo se toman como base para definir cómo se comportan las ondas y los vectores de la intensidad de corriente. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es el voltaje total ET y los voltajes ER y S en el circuito adjunto si el voltaje EL en el inductor es igual a 3.6 volts? Como en un circuito CA en paralelo todas las tensiones son iguales y están en fase, concluimos que el voltaje total, así como las caídas de tensión en el resistor y en el capacitor, son también 3.6 volts. No hay mucho más por decir, por lo que te invito a resolver la evaluación y a pasar a la siguiente lección. Allí te veo. Ahora procederemos a hablar de la impedancia en un circuito de CA en paralelo. No se diga más, corre video. La impedancia de un circuito en paralelo puede calcularse mediante procedimientos matemáticos que van más allá del nivel de este curso.
La forma más sencilla de obtener el valor de esta variable es obtener primeramente los valores de ET e IT y luego emplear la ley de Ohm, que se puede representar de esta manera. Lo mejor será que veamos un ejemplo. ¿Cuál es la impedancia del circuito de la figura si está aplicando una tensión total de 110 volts y como resultado circula una corriente de 4 amperes? Simplemente sustituimos de manera directa los datos que nos dan y encontramos que la impedancia será igual a 27.5 ohms. Vamos a la siguiente lección en la que aprenderemos a calcular la potencia y el factor de potencia. Allá te espero, pero haz primero la evaluación de esta lección. En esta lección aprenderemos cómo calcular la potencia y el factor de potencia en un circuito CA en paralelo. ¿Vamos? En los circuitos de CA en paralelo se utilizan los vectores de intensidad para calcular el factor de potencia, que es igual a coseno de phi, y también para calcular el ángulo de fase phi. Observa que el diagrama vectorial en un circuito CA en paralelo no se construye con voltajes como en los circuitos en serie, sino con corrientes. En los circuitos de CA en paralelo se utiliza la misma fórmula que en los circuitos en serie para calcular la potencia real. La fórmula podría escribirse como alguna de estas dos maneras. Es hora de que veamos un ejemplo. El voltaje total aplicado en el circuito de la figura es igual a 18 volts. Además, IR es igual a 1.5 amperes e IT es igual a 2.5 amperes. Calcular la potencia aparente y la potencia real disipada en el circuito. Sustituyendo, encontramos que la potencia aparente es 45 volts amperes. A continuación, calculamos el factor de potencia. Puedes mirar que resulta ser 0.6. Finalmente, calculamos la potencia real. Este es igual a 27 watts. Como tenemos el valor del coseno de phi, o sea, el coseno del ángulo de fase, podemos aprovecharlo para calcular dicho ángulo, utilizando la función coseno inverso de nuestra calculadora. El resultado que encontramos es 53.13 grados, que también se puede expresar como 53 grados 7 minutos y 48 segundos. Ahora sí estás preparado para resolver un circuito de corriente alterna en paralelo, por lo que te invito a pasar a la siguiente lección. En esta lección aprenderemos cómo resolver un circuito de corriente alterna en paralelo. ¡Comenzamos! Las tres formas de la ley de Ohm son útiles para encontrar los valores de resistencia, reactancia, voltaje o intensidad de corriente en las ramas de un circuito en paralelo y asimismo para la totalidad del circuito. Aparte de las fórmulas de la ley de Ohm, las ecuaciones mostradas resumen las reglas aplicables para la resolución de un circuito de CA en paralelo. También las encontrarás en tu formulario. Estudia e identifica cada una y luego aplícalas en los ejercicios que realices sobre circuitos CA en paralelo. Vamos a resolver el circuito CA paralelo que te muestro. Para facilitar el proceso, vamos a hacer uso de la tabla de valores que ya hemos venido utilizando. En ella aparecen ya los valores que se conocen en este momento. Como conocemos el voltaje total y este es igual en todas las ramas de un circuito en paralelo, anotamos dicho valor en las casillas correspondientes. A continuación, podemos calcular las corrientes en cada rama mediante la ley de Ohm. Una vez calculadas, procedemos a anotarlas en nuestra tabla. Conociendo las intensidades en cada rama, podemos calcular la intensidad total. Observa la fórmula que empleamos para este fin.
También anotamos el resultado en la tabla. Empleando la ley de Ohm podemos ahora calcular la impedancia, que será igual a 2.61 ohms. Lo anotamos. Podemos ahora calcular las potencias aparentes, parciales y total, multiplicando en cada caso el valor del voltaje por la intensidad. Los valores resultantes se anotan como puedes mirar. Para calcular las potencias reales necesitamos obtener primero el valor del factor de potencia, como te muestro. Aprovecharemos también para calcular el ángulo de fase entre la IT y el ET. Este ángulo es 29.60 grados. Finalmente podemos calcular las potencias reales empleando las potencias aparentes y el factor de potencia. Empecemos recordando que la potencia real en R siempre es igual a la potencia aparente en R. Anotémoslo. Luego anotamos los valores de las potencias reales en el inductor y en el capacitor, recordando que estas siempre son iguales a 0. La potencia real total se obtiene del producto de la potencia aparente total por el factor de potencia. Observa que la potencia real total es igual a la potencia real en el resistor. ¿Qué te pareció? Nada del otro mundo, ¿verdad? Lo que procede es que resuelvas los ejercicios de esta lección y nos preguntes cualquier duda que pudieras tener.